Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo número 1, versículos 27 al 29, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, para nosotros es un verdadero gozo y privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar acá nuevamente reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Siempre nuestro anhelo en el amor de Jesucristo es que a través de lo que el Señor nos va enseñando en su palabra, cada día nosotros conozcamos, vayamos creciendo y madurando en la fe juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido para pelear la batalla de la fe, correr con paciencia la carrera de la misma. Hoy, en la continuación de este estudio que hemos venido realizando, ya que el Señor, pues en su misericordia, en su bendición, en su gracia, nos permite darlo a conocer. En el versículo 27 está escrito: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En este versículo 27, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, continúa exhortando a los colosenses en cuanto a buscar cada día más del Señor, ya que también los colosenses, como todas las iglesias en ese momento, estaban teniendo una persecución, un ataque por parte del enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, en cuanto a las doctrinas falsas. También el imperio romano, que en ese tiempo era el que gobernaba al mundo entero, se había dedicado también, conjuntamente con las autoridades religiosas de Israel, a perseguir a los hermanos y a las hermanas en Jesucristo de la iglesia primitiva, dentro de ellos a los apóstoles. Y en este versículo 27, el apóstol Pablo, cuando escribe refiriéndose a quienes Dios, o sea, a los hijos y a las hijas de Dios. Y cuando está escrito, porque está escrito acá en la palabra de Dios, quiso dar a conocer, o sea, la santa y soberana voluntad de Dios. Cualquiera se hace la pregunta: ¿qué significa o qué es la santa y soberana voluntad de Dios? Cuando Dios dice o hace algo, lo hace siempre en su santidad, en su justicia y en su sabiduría. Es la santa y soberana voluntad de Dios. Y también cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, cuando se refiere a esto, quiso dar a conocer, son lo que nosotros también sabemos dentro de los privilegios especiales que el Señor nos concede. Y en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo número 2 y versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, es un privilegio que cuando estamos ya en Jesucristo, Él habita en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas. Y lo que también está escrito acá en la palabra de Dios, que cordón de 3 dobleces no se rompe. Entonces, si la presencia
del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está y habita en nosotros, es un privilegio que el Señor nos concede. Y eso nos sirve para seguir adelante. Y mira, el apóstol Pablo, cuando escribe en este versículo 27, acá lo leemos: las riquezas de la gloria es la manifestación del plan de salvación para la humanidad, diseñado por Dios a través del sacrificio expiatorio realizado en la cruz del Calvario por parte de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, San Juan 1:29. Y esto es complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador, o sea, la presencia viva de Jesucristo habitando en nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios. De este misterio, el misterio de Cristo. Acá el misterio de Cristo representa lo que es la seguridad, el perdón y la herencia eterna de un día estar en la presencia del Señor. Lo mencionamos, por la eternidad. Y esto está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esa es la promesa de un día estar por la eternidad con el Señor, pero para que eso sea una realidad en nuestras vidas, la perseverancia en la fe en el Señor, la comunión continua, el agradar, obedecer, poner por obra la palabra de Dios, dar fruto, ser hacedores de la palabra. Este es el resumen de esto, que forma parte el misterio de Cristo. Y esto es complementado. Mira cómo lo damos a conocer, porque el Señor así nos lo enseña. Cielos nuevos, tierra nueva, un hogar, una patria y una ciudadanía celestial. En su momento lo hemos dado a conocer, ya lo hemos estudiado, y esto a manera de referencia que les acabamos de mencionar está escrito allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 14, versículos 2 y 3. En su momento el Señor ya lo empezaba a dar a conocer a los discípulos, ya que está escrito: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Inmediatamente, también en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 3 y versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 11, versículo 10,
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En el capítulo número 12, versículo 22, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En el capítulo 13, versículo 14, siempre acá en la epístola a los hebreos: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 2 y versículo 5: hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, versículo 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí hay otra de las promesas hermosas, y en donde está en una manera explícita lo que les estamos exponiendo. En el capítulo 21, versículos acá del 1 al 4, siempre acá en el libro de Apocalipsis: cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el versículo número 10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. De los versículos 22 al 27, siempre del capítulo 21 del libro de Apocalipsis: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y en el capítulo 22, versículos 1 al 5 que les acabamos de mencionar, y en el versículo 19 del capítulo 22, siempre del libro de Apocalipsis: y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí hay una advertencia. Entonces, mira, en cuanto esto forma parte de lo que es el misterio de Cristo, que son promesas, que también en el futuro, o sea, en la eternidad, lo mencionamos. Una patria
una ciudadanía celestial, un hogar celestial. Forma parte de este misterio de Cristo que había sido oculto por siglos, que Dios, en su misericordia, en su gracia, se lo dio a conocer al pueblo de Israel, pero lamentablemente el pueblo de Israel lo rechazó, no creyó, rechazó al Hijo de Dios. Y por lo tanto, ese plan de salvación que abarca el misterio de Cristo es que ahora nosotros los gentiles tenemos acceso también a ese plan, gracias a la misericordia y gracia de Dios. En cuanto, para que esto quede muy claro, el misterio de Cristo. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 1, versículos 9 al 12, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Mira, esta promesa era obvio que en primer lugar era para el pueblo de Israel, y lo reiteramos, ellos lo rechazaron. Entonces nosotros los gentiles tuvimos acceso y tenemos hoy en día ese acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, y lo que anteriormente les expusimos, esas promesas de bendición ya en la eternidad con el Señor. Entonces, aquí mismo en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 3 y en el versículo número 3 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está muy claro en cuanto al misterio de Cristo, qué significa y lo que hoy es para nosotros. Y mira, de aquí mismo, en este capítulo 3, de los versículos 9 al 12, siempre en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2 y versículo número 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y también acá en el capítulo 4 y versículo número 3,
siempre en la epístola que hoy estamos estudiando a los colosenses, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y en el capítulo número 3, versículo 16 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Allí lo hemos expuesto con la revelación del Espíritu Santo. Y si hay alguna interrogante, alguna pregunta, lógico, o una duda, lo puedes hacer llegar a través de este medio. Porque mira, por eso es un estudio bíblico, porque lo tenemos que profundizar. Tenemos que dar a conocer los cimientos profundos de lo que es la palabra de Dios, lo que significa, lo que nosotros debemos de poner por obra. El Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, que hoy se predican por todas las naciones, por todos los medios. Y mira, ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, el apóstol Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, él también les predicó en su momento a los judíos, pero ellos lo persiguieron, ellos lo consideraron un Judas. Recordemos que él, como Saulo de Tarso, fue perseguidor de la iglesia. Y cuando él se convierte al Señor Jesucristo, recibió represalias y una persecución, pero qué terrible. Entonces, y acá, en este versículo número 27, que dice entre los gentiles, en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que, en primer lugar, la venida del Señor Jesucristo, del Mesías, y que los gentiles participarían también de la salvación. Y rápidamente quiero que me acompañes en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 42 y versículo número 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Versículo 21. Así es. En versículo 21 nos dice acá, solo que en el capítulo 45, siempre acá del libro del profeta Isaías, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Versículo, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esto está en el versículo 22. También en el capítulo 49, versículo 6 del libro del profeta Isaías, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones,
para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Capítulo 52, versículo 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Aquí estos versículos hablan muy claramente de la venida del Señor Jesucristo, que estaba siendo ya profetizada en el Antiguo Testamento, o sea, en la antigüedad, y que todas las naciones también alcanzarían la salvación. Pero esto estuvo oculto desde mucho tiempo atrás, porque también tuvo que ver la desobediencia y la rebeldía del pueblo de Israel. Y entonces, mira, nos recordamos cuando el Señor Jesucristo, Él vino y dio su vida por nosotros y derramó su sangre en la cruz del Calvario, porque siempre acá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, versículo 1, dice la futura gloria de Sión: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es que también nos damos cuenta que este último versículo confirma aún más esa bendición que siempre Dios ha tenido para la raza humana, pero que debido a la desobediencia, la maldad y el pecado de la raza humana, es que muchos no valoramos la gracia y misericordia de Dios. Y acá en el versículo 27 dice que es Cristo en vosotros. O sea, el Señor Jesucristo mora en nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios. Rápidamente, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. En el capítulo número 8 y versículos 9 y 10, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 2 y versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 3 y versículo 24: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, acá, cuando definitivamente si hay algo muy importante, es que cuando se menciona acá que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores,
es la esperanza de gloria. ¿Qué es la esperanza de gloria? Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú lo sabes muy bien, amigo y amiga. La esperanza de gloria es Jesucristo, ya que es la garantía absoluta de redención y transformación futura. Es la anticipación de la vida eterna y la restauración final, dando a los hijos y las que son hijas de Dios, donde vamos a tener la participación de esto, gracias a la misericordia, a la gracia de Dios, ya que Jesucristo habita en nosotros. Y esto que les mencionamos, hay una hermosa prueba de garantía, que son las arras de la promesa o garantía que Dios nos promete, como lo es el Espíritu Santo, el Consolador. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 1, versículos número 13 y 14, aquí lo confirma. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La esperanza eterna. En la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 2 y versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 6, versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo número 3, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual de este versículo, Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente: Dios envió a Cristo para que habiten ustedes y les dé la seguridad que van a compartir el poder y la gloria de Dios. En el versículo número 28 continúa el apóstol Pablo a los colosenses, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando acá el apóstol Pablo escribe ¿a quién? O sea, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Anunciamos, o sea, es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Nosotros sabemos que lo escrito en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18, así como en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, y en el capítulo 10, versículos 14 y 15, nos habla precisamente de lo que es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ya en estudios que hemos tenido, hemos dado a conocer en forma amplia concerniente a esto, de la predicación del Evangelio de Jesucristo, que acá también nuevamente el apóstol Pablo lo reitera. Y también cuando acá leemos amonestando,
Nosotros sabemos que amonestando significa advertencia, corrigiendo, reprendiendo, con templanza, con sabiduría. Y cuando acá está escrito a todo hombre, aquí se aplica también a la mujer, ya que Dios no hace acepción de personas, Él es justo y no admite cohecho. Y también en este versículo 28 sigue escribiendo acá el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y enseñando, o sea, la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto que es concerniente a la enseñanza, nosotros sabemos que ya lo hemos dado a conocer en cuanto a lo que son los dones ministeriales que otorga Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 4 y versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El ministerio magistral o magisterial, o sea, de los maestros. Lo acabamos de mencionar, y esto también el apóstol Pablo en su momento se lo hizo ver y al mismo tiempo exhortar para que lo ejerciera a Timoteo, lo cual está escrito en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 y versículo 6. Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, la enseñanza con sana doctrina, basados en la palabra de Dios, con la revelación del Espíritu Santo. Y también en la segunda epístola de el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y en el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, a través de la sabiduría que nos concede el Señor. Y a todo hombre dice. O sea, que nuevamente lo reiteramos, aquí también se aplica a la mujer. Ya lo hemos dado a conocer en varias oportunidades, que hay pasajes en la Biblia que cuando aparece literalmente hombre, en el contexto muchas veces se refiere también a la mujer por igual, pero en otros casos cuando tanto la palabra hombre o mujer aparece, muchas veces también se refiere en exclusividad tanto al hombre como a la mujer. Pero en este caso, cuando dice a todo hombre, abarca a la mujer en toda sabiduría, o sea, lo que es la sabiduría de lo alto. En la epístola de el apóstol Santiago, en el capítulo número 3 y versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de Dios también va acompañada de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos da esa paz, porque Él es el Rey de paz, el Príncipe de paz. Entonces, a través de la sabiduría, dice acá, a fin de presentar perfecto. Acá la palabra perfecto significa maduro, consagrado, apartado para Dios, ya que muchas veces
El pretexto de muchos es que dicen es que nadie es perfecto. Sí, en esta vida ningún ser humano es perfecto, literalmente hablando, porque como seres humanos erramos, pecamos muchas veces, de una manera o de otra. Pero hay una gran diferencia, que como hijos y las que son hijas de Dios, nacidos, y las que son nacidas de nuevo, ya no vivimos del ni en el pecado propiamente. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. Pero también dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Entonces, acá, cuando está escrito perfecto, les mencionamos que significa el estar apartado, consagrado, en santidad, maduro. Y por lo tanto, acá en la palabra de Dios, esto se confirma, ya que en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3 y versículo número 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 6 y versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y también en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo número 1, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Acá, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esto se define en lo concerniente a la madurez que estamos hablando en Cristo Jesús. Hay tres pilares fundamentales en esto cuando el apóstol Pablo escribió, ya que el mensaje y el anunciar el evangelio de Jesucristo, amonestando, aconsejando y guiando para evitar el error, enseñando la verdad. El objetivo a través de esto es presentar y guiar a los demás para que lleguen a alcanzar la madurez, o sea, lo que aparece acá, la palabra perfecto, ya que definitivamente, humanamente, por nuestras propias fuerzas, no podemos, porque somos seres humanos imperfectos, pero el hecho que seamos seres humanos imperfectos y que fallamos en una o en otra manera, no quiere decir que eso sea un pretexto para pecar y como
decir, es que el Señor nos perdona si pecamos. Hoy voy a hacer esto y no. Con Dios no se juega. No vamos a pretender jugar a ser hijos de Dios o hijas de Dios, las damas. Y cuando dice acá, a todo hombre, se aplica también a la mujer, lo reiteramos. En el versículo número 28, que estamos acá refiriéndonos, se recalca 3 veces a todo hombre. O sea, se recalca a toda la humanidad, tanto hombres como mujeres, ya que Dios no hace acepción de personas, como lo mencionamos hace unos momentos. Y en el versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es que nosotros, terrenalmente, cuando tenemos un objetivo por el bienestar de nuestra familia, es que nos esforzamos a través del trabajo secular que Dios en su misericordia, en su gracia y en su bendición nos concede. Y tanto más en lo espiritual, porque el apóstol Pablo, si había algo que lo distinguía, y también los demás apóstoles, como los hermanos y las hermanas en Jesucristo de la iglesia primitiva, y a través del tiempo, en la actualidad también, es ese esfuerzo, esa lucha, tanto en el trabajo secular como en el trabajo en la obra de Dios. Y aquí en este versículo 29 quiero que me pongas muchísima atención. Cuando el apóstol Pablo escribe para lo cual, esto es una preposición para introducir una acción o propósito relacionado con un elemento mencionado anteriormente. Y esto sirve como un conector para explicar el fin, objetivo o consecuencia. Bíblicamente esto se conecta con el versículo anterior. El fin de todo el trabajo, enseñanza y amonestación es que tanto los hijos y las que son hijas de Dios debemos de alcanzar a través del conocimiento, el crecimiento, la madurez espiritual. Y siempre lo recalcamos, a través de las armas espirituales que el Señor nos ha concedido, el perseverar en la fe, el estar en continua comunión, el agradar, obedecer a Dios. Esto nos va a dar la victoria y el triunfo en Jesucristo, y por añadidura las ricas y abundantes bendiciones, tanto acá en la vida terrenal como en la eternidad, cuando estemos ya en la presencia del Señor. Y el apóstol Pablo acá escribe, y también trabajo. O sea, aquí se une el trabajo y la lucha, como lo mencionamos. El esfuerzo, la lucha de una labor intensa y agotadora. El arduo trabajo que el apóstol Pablo él realizaba en sí no era por sus fuerzas humanas, no era por sus méritos en sí. Él era un siervo, pero no era en sí por lo que él pusiera de él mismo, no, sino que él, su confianza, su fe estaba puesta en el Señor, porque él sabía que él dependía del Señor, no de él mismo, y él lo recalca en sus epístolas. Y por lo tanto, aquí hay un aspecto muy importante.
lo mencionamos siempre, los apóstoles. Y aquí, en este caso, Pablo, él estaba lleno del Espíritu Santo, el cual también le daba el poder espiritual. Y eso nos recuerda lo escrito en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. El poder a través de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. La llenura que nos da ese poder para realizar lo que el Señor hace a través de la labor tanto de los hermanos y hermanas en Jesucristo, o sea, los hijos y las que son hijas de Dios. Y amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, el esfuerzo y la dedicación, y el dominio propio, o sea, que es parte de la templanza. La templanza es principalmente el carácter que nosotros debemos de tener, ni ser muy que, como se dice comúnmente, ser machete, no, y tampoco ser muy suave. La templanza es afrontar las situaciones con carácter, cuando se tiene que ser estricto, fuerte. No con esto estamos diciendo insultos, malos tratos, con alzar la voz, no, sino que con fortaleza, con firmeza, respaldados por el Señor. Y cuando tengamos que dar amor, ser abiertos al diálogo, ser comprensivos, es parte de la templanza y del dominio propio. Entonces, aquí, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, eso se va a manifestar en nosotros. Y también la cual actúa poderosamente en mí. Cuando se refiere a la cual, o sea, la fuerza que lo sostenía a él, o sea, al apóstol Pablo, era el Señor, obrando en su interior a través del Espíritu Santo. La dependencia total del Señor nos enseña esto, que aunque nosotros debemos poner nuestra voluntad, esfuerzo, o sea, nuestra parte, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, lo escrito allá en Josué 1:9. Nosotros, la sabiduría y la fuerza para lograr nuestras metas en Jesucristo es que eso viene de lo alto, viene del Señor, no de nosotros. No es producto de nuestros esfuerzos, desvelos o madrugadas, no. Es por la gracia, misericordia y bendición de Dios. Y esto definitivamente allí nos lleva a apreciar y valorar la gracia, la misericordia que Dios tiene para con nosotros. El regalo de la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados a través de la fe en el Señor Jesucristo, en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Hoy, al finalizar este capítulo número 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, hay algo muy importante, hay una promesa. Jesucristo, la esperanza de gloria. La vida eterna en abundancia específicamente. Esa desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ya la estamos viviendo. Y va a tener la meta final en la eternidad. Tal y como está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5, que lo leímos. Entonces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, por todos los medios. Hoy el Señor nos ha hablado, nos ha enseñado su palabra y por lo tanto es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que haya quedado grabada en nuestro corazón
en nuestra mente, escrita en nuestro espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Amado Padre Celestial, amado Dios, te damos toda la gloria, adoración, alabanza, magnificencia y grandeza a ti, único y verdadero Dios, nuestro Creador y Padre Celestial. Gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia, porque nos das la oportunidad de tener esa esperanza de gloria que es Jesucristo en nuestras vidas. Es lo que te pedimos y anhelamos para todo aquel y aquella que no te conoce, que se encuentra en la oscuridad. Tú no haces acepción de personas. Y dice tu palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, dice tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque hoy has hablado a nuestras vidas, porque hoy nos has enseñado tu palabra para que la pongamos por obra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú revelas esta palabra, porque cada día nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Restauras y transformas nuestras vidas y vas abriendo camino en aquellos corazones que no conocen del Señor Jesucristo. Hoy te pido, Señor Jesús, tú eres el centro y la razón de nuestro existir. Nuestra vida gira alrededor de ti, Señor Jesús, y te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos, nos ilumine y nos fortalezcas cada día, porque todo ese esfuerzo no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestras justicias, no, es por tu misericordia, tu gracia y bendición, Señor, porque no dependemos del hombre ni de la mujer, ni mucho menos de nosotros mismos, ni de nada terrenal, ni de ninguna especie. Dependemos de ti, Señor, porque tú eres la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, estaremos nuevamente en la continuación del estudio bíblico correspondiente, siempre acá en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Vamos a dar inicio en el capítulo número 2, si el Señor así lo permite. Bendiciones y bendecido y fructífero día en el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.